¿Por qué decíamos el otro día que a esto era el principio del fin, lo que está viviendo el Reino de Asturias? Bueno, pues porque vamos a contar lo que pasó. Vamos por partes, que decía Jack el Destripador. Vamos a ver. Se llamaba Adamino. Adamino era siervo del rey y poco más sabemos de él, salvo que pagó con la vida su atrevimiento. ¿Por qué? Porque quiso matar al rey de Asturias, su señor. Una más de las conspiraciones que Alfonso III tuvo que afrontar, sin duda, sí. Pero esta vez había algo más hondo, algo que terminaría derrocando a Alfonso de su trono, porque el alma de la conspiración fue nada menos que el infante García, el primogénito del rey, el heredero, y aquel episodio, que cerró con una página deplorable, un reinado sobresaliente, iba a ser el que marcara el principio del fin del reino de Asturias. Ocurrió, según parece, cuando Alfonso retornaba victorioso de su última expedición hacia el Valle del Tajo, probablemente en 909, quizás ya en 910. Volvía el rey a tierra cristiana y al paso por Carrión alguien le puso sobre aviso. Había una confabulación para matarle. Todos los indicios apuntaban a este Adamino, servus regis, es decir, servidor del rey. No sabemos qué cualidades adornaban a Adamino, ni el puesto que desempeñaba, pero el término servus regis se aplica a quienes prestaban servicio en la corte, es decir, en el entorno personal del rey, y estos no eran precisamente ciudadanos de segunda. Un notable, pues, de la corte de Oviedo. Un notable, sí, pero no un magnate. Es decir, en todo caso, un notable de rango menor. Si Adamino hubiera desempeñado un cargo de importancia, la crónica no lo silenciaría. Ahora bien, si se trataba de un cortesano de rango menor, ¿cómo alguien así podía haberse metido en una aventura tan ambiciosa? Matar al rey, nada menos. Evidentemente, las responsabilidades no se agotaban en Adamino. Alguien más tenía que estar implicado, alguien de mayor relieve en la corte, y el rey lo sospechaba. Durante varios años, Alfonso había sido objeto de las conspiraciones de los nobles gallegos. ¿Estábamos ahora ante una nueva edición de las viejas conjuras? Quizás esta vez los conjurados habían tratado de actuar en la propia cámara del rey y Adamino era la mano encargada de asestar el golpe. Podemos imaginar que el rey mandó interrogar a Adamino. Podemos imaginar también que el interrogatorio sería cualquier cosa menos amable. Lo que nadie podía imaginar es lo que Adamino reveló. El cerebro de la operación no eran los magnates gallegos, ni algún otro noble que guardara cuentas pendientes con el rey, ni tampoco cualquiera de los viejos aliados que Alfonso había dejado en el camino, ni, en fin, ninguno de los enemigos derrotados por el Magno. El cerebro de la operación era el infante don García, el heredero, el hijo primogénito del rey. Ya se puede usted imaginar que Alfonso montó en cólera, corrió a Zamora, mandó prender a su hijo, implacable lo hizo cubrir de cadenas y lo envió al castillo de Gozón, cerca de Oviedo. ¿Por qué había dado García semejante paso? Quizá estaba impaciente por heredar la corona, pues lleva siendo cuarentón en fin, y Alfonso llevaba, pues eso, más de 40 años reinando. ¿Estaba García solo en la maquinación o sus planes incluían a otros notables del reino, quizá a sus propios hermanos? Bueno, son preguntas a las que nunca podremos responder. La suerte de los conspiradores fue severa. Adamino fue muerto, dice la crónica que por sus hijos, pero no sabemos si son los hijos de Adamino o los hijos del rey. Bien, y García permaneció cautivo en Gozón. ¿Asunto resuelto? Pues no. Algo más debió de haber, algo que la crónica nos oculta. El hecho es que cautivo García, el conde Castilla, Muñoz Núñez, se subleva y marcha sobre Gozón para liberar al infante. Recordemos que García estaba casado con una hija de Munio llamada Muniadona, otra Muniadona. El suegro acude en socorro del yerno. ¿Asuntos de familia? Probablemente mucho más que eso. Sí, porque ante el levantamiento de Muñoz Núñez, Alfonso decide liberar a su hijo, liberar a García. Y el panorama cambia de golpe. Con el heredero fuera de prisión, todos sus hermanos se unen a él. Y hay un verdadero riesgo de guerra civil en el reino. Y entonces Alfonso, superado por los acontecimientos, decide resignar la corona. Conserva el título real, pero se quita de en medio. Se recluye en Boides, cerca de donde hoy está Puelles, en Asturias, y después marcha a Zamora con su esposa, doña Jimena Garcés, y allí se instala. Sus hijos reinarán por él. García asume personalmente el territorio de León, Ordoño el de Galicia, y Fruela marcha al solar asturiano original.
Muñoz Núñez, por supuesto, mantiene el condado de Castilla. Es difícil saber cuándo, cómo y por qué ocurrió todo esto. Hay documentos de abril de 910 que todavía mencionan explícitamente a Alfonso como rey en León, y hay asimismo huella en que en junio de ese mismo año, en Lugo, los condes de Galicia se sometían a Ordoño, ya Ordoño II, como nuestro señor. De aquí puede deducirse que Alfonso no fue depuesto hasta después de abril, quizá mayo de 910. Esa es la fecha que marca el final de Alfonso III. La leyenda embellecerá luego estos últimos meses, sin duda amargos, de Alfonso III. Últimos meses sí, porque Alfonso morirá enseguida, en diciembre de ese mismo año de 910. ¿Qué dice la leyenda? Pues que Alfonso, incapaz de permanecer inactivo, acudió a ver a su hijo, esta vez como súbdito ante su rey, se humilló, dice la tradición, y le pidió permiso para reunir gentes de armas y realizar una última expedición a tierras moras. La tradición da por sentada esta última campaña. Sin embargo, hay razones para dudar de que un rey recién depuesto, con más de 60 años sobre sus espaldas, emprendiera semejante iniciativa. Dice también la leyenda que Alfonso, en sus últimos meses, peregrinó a Santiago. E igualmente sobre esto la realidad parece otra. Sabemos que el rey, pues seguía ostentando el título, quiso peregrinar a Santiago, sí, pero debió de verse impedido para hacerlo porque delegó en otra persona. Esa persona era Genadio de Astorga, monje y obispo natural del Bierzo, luego beatificado y al cual, por cierto, debemos las figuras de ajedrez más antiguas de Europa, las piezas de San Genadio. Sí, señora. Mira qué curioso. Y lo que Alfonso delegó en el Santo Varón fue una tarea importante, entregar a la sede jacobea 500 dinares de oro, sin duda los restos del fabuloso rescate que en su día pagó el ministro Jasim. Por cierto que García, el nuevo rey, cuando se enteró, quiso quedarse con el dinero. Anda el Vivales. Bueno, el asunto es que así surge una situación política muy difusa. No hay propiamente una ruptura de la herencia regia porque el reino sigue siendo solo uno. Pero en el mapa aparecen 3 reyes que sobre sus correspondientes territorios ejercen como tales con plena soberanía. García I, rey de León; Ordoño II, rey de Galicia; Fruela II, rey de Asturias. Había dejado a Alfonso, puesto que era emperador, el gobierno con título de reyes a sus hijos. La verdad es que nada permite defender esta hipótesis. Más bien parece que desde antes de la muerte del viejo los hijos se hubieran repartido la herencia. Quizá fue una imposición de los otros hermanos ante García para avalar su rebelión. Quizá fue la oferta que García hizo a sus hermanos para que le apoyaran. Eso no lo podemos saber. En todo caso, eso es lo que pasó. Alfonso morirá en Zamora el 10 de diciembre de 910. Con él muere el viejo reino de Asturias. Desde los días de Covadonga, el reino cristiano del norte se había denominado Reino de los Astures y después Reino de Oviedo. A partir de ahora, los diplomas consignarán Reino de León. La unidad política del reino no se rompe, pero el protagonismo abandona el viejo solar cantábrico y se desplaza hacia el sur. León, la vieja ciudad romana, es mucho más apta para afrontar los nuevos destinos, abierta al Valle del Duero, nudo de vías que llevan en todas direcciones, desprovista del valladar que forman las montañas cantábricas, pero por eso mismo más práctica y ejecutiva como centro de poder. León se convierte en capital del reino cristiano del norte. Ha nacido, pues, el Reino de León. Quizás Alfonso, antes de morir, echó la vista atrás, no sobre su propia vida, sino sobre la vida del reino. Pero no en vano amaba las crónicas históricas. La estrella de Alfonso III el Magno se apagó en 910. La invasión mora de España había sucedido en 711. 2 siglos de historia. 2 siglos en cuyo transcurso Asturias se había convertido en otra cosa. Del pequeño solar de ásperos riscos en torno a Cangas, aquel refugio de asnos salvajes que los invasores despreciaron, la corona había crecido hasta abarcar una extensión que a Pelayo y a Alfonso I les hubiera parecido inconcebible. 2 siglos de guerra casi perpetua frente a un enemigo muy superior que destrozaba una y otra vez los avances conseguidos en la carrera de la supervivencia. 2 siglos, sin embargo, en los que las gentes de la cornisa cantábrica fueron descendiendo hacia el sur, ganando tierra, haciendo posible eso que se llamó la Reconquista. Tal vez Alfonso, en su invierno, destronado y enfermo en Zamora, temió que la gran obra de su vida y de sus predecesores se echara a perder, dividida por la ambición de sus hijos. Pudo pasar, pero fue otra cosa lo que pasó.
La estrella polar.